Hola a todos. Hoy vamos a aprender los fundamentos del mercado de materias primas. Las materias primas son recursos naturales como el petróleo, el oro y el cobre que se extraen de la tierra. Así como el cuerpo humano necesita sangre, huesos y oxígeno para moverse, la economía necesita estos recursos para funcionar. Sin petróleo, el transporte y la calefacción se detienen. Sin cobre, no se pueden fabricar construcciones ni productos electrónicos. Como pueden ver en este gráfico diario del WTI, los precios de las materias primas reflejan honestamente la economía global, la inflación y los cambios en las tasas de interés. Cuando la economía va bien, los precios suben, cuando se debilita, bajan. Para muchos países de habla hispana, el petróleo es un tema particularmente sensible. Si viven en Argentina o Venezuela, saben exactamente lo que significa ver cómo la inflación erosiona el valor de sus ahorros, y el precio del petróleo es uno de los factores que más influye en esa inflación. Históricamente, los conflictos en Medio Oriente o los choques de oferta han disparado la inflación en toda la región entre 2 y 3 meses después. Lo que aprenderemos hoy son 3 señales clave: el petróleo como señal de energía, el oro como señal de incertidumbre y el cobre como señal de la economía. Con estos 3, podrás leer el pulso de la economía mundial. Mira este gráfico semanal del Brent. El petróleo tiene 2 referencias principales en los mercados globales. El WTI es el estándar de los yacimientos de Texas, Estados Unidos, y el Brent es la referencia del Mar del Norte. Piensa en el WTI como petróleo de tierra firme que se comercia en almacenes de Estados Unidos y el Brent como petróleo marítimo que se transporta en barcos. Para la mayoría de los países importadores, el Brent es más relevante porque la mayor parte del comercio internacional de petróleo se realiza por vía marítima. Normalmente el Brent cuesta entre 1 y 4 dólares más que el WTI, pero durante crisis geopolíticas la diferencia puede ampliarse hasta 15 dólares. Por ejemplo, durante la guerra de Irak en 2003 el diferencial llegó a 12 dólares y en la crisis de oferta del COVID-19 en 2020 incluso se invirtió temporalmente. Si quieren estudiar el petróleo como inversor, les recomiendo usar el gráfico semanal del Brent como referencia. Históricamente, los cambios en el Brent tienden a reflejarse en la economía global con un desfase promedio de 3 a 4 semanas, aunque esto cambia con políticas súbitas o volatilidad extrema. Los símbolos en TradingView son NYMEX, CL1, futuros WTI, y TVC, UCOIL, índice Brent. Mira este gráfico diario del oro, Gold. El oro no paga intereses ni dividendos, entonces ¿por qué vale tanto? Porque es el activo más seguro cuando hay incertidumbre. Según los libros de texto, el precio del oro y la tasa de interés real, igual a tasa de interés menos inflación, se mueven en direcciones opuestas. Cuando la tasa real baja, el oro sube; cuando la tasa real sube, el oro baja. Por ejemplo, si la tasa de interés es 3 pero la inflación es 5, aunque guarden su dinero en el banco, están perdiendo poder adquisitivo. Tasa real igual a 3 menos 5 igual a menos 2. En ese caso, un activo tangible como el oro se vuelve más atractivo y su precio sube. Al contrario, si la tasa es 7 y la inflación 2, es mejor tener el dinero en el banco y la demanda de oro disminuye. Quienes han vivido episodios de alta inflación en Argentina, Venezuela o Chile saben intuitivamente lo que esto significa. Cuando la inflación devora sus ahorros, buscan refugio en algo real. Históricamente, los grandes aumentos del oro han sido señales de incertidumbre económica: la crisis financiera de 2008, el COVID-19 en 2020 y la guerra Rusia-Ucrania en 2022. Dicho esto, en la práctica también influyen otros factores como las tasas de interés, la fortaleza del dólar y la oferta y demanda de bonos. Consejo práctico: verifíquenlo ustedes mismos en el gráfico. Observen si cuando el oro sube bruscamente, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, TVC, US10I, está bajando al mismo tiempo.
Por el contrario, si el oro baja y las tasas suben, es señal de que los inversores están volviendo a acciones y bonos. Mira este gráfico semanal del cobre, COMEX, HG1. El cobre se usa en construcción, automóviles, productos electrónicos e infraestructura eléctrica. Por eso tiene el apodo de Dr. Copper. Es como un termómetro que muestra el estado de salud de la economía. El Dr. Copper diagnostica la economía. Cuando la economía funciona bien, las fábricas producen más y la construcción aumenta, lo que dispara la demanda de cobre y sube su precio. Cuando la economía se desacelera, las fábricas reducen producción y la construcción se paraliza, haciendo que el precio del cobre se desplome. Históricamente, las caídas bruscas del cobre han sido señales de deterioro económico, la crisis financiera de 2008, el choque del COVID-19 en 2020 y la desaceleración de 2022. Sin embargo, cuando factores macro como la economía o las políticas de China cambian repentinamente, esta señal puede debilitarse, así que siempre hay que tener precaución. En 2026, el auge de la IA y la transición energética, energía solar, eólica, vehículos eléctricos, están generando nueva demanda de cobre. Estos sectores pueden mostrar patrones distintos a los de la industria tradicional. Pero si la economía china cambia, la demanda total puede ajustarse rápidamente. Señal práctica, compruébenlo ustedes mismos en el gráfico. Si ven que el cobre cae bruscamente mientras el oro, TVC, Gold, sube con fuerza, es una señal de que los inversores se están preparando para un escenario de debilidad económica. En momentos así, puede ser momento de reforzar posiciones en sectores defensivos y bonos. Mira este gráfico diario de NYMEX, CL1, futuro cercano del WTI. Los futuros tienen una fecha de vencimiento, como entrega en 3 meses, por lo que mantenerlos por largo tiempo requiere rodar el contrato cada mes a uno nuevo. Cuando la curva de futuro sube hacia la derecha, contrato cercano, contrato lejano, se llama contango. Es señal de que la oferta futura es abundante, un mercado normal. Por ejemplo, si el contrato más cercano está a $60, el siguiente mes a 62 y el de 3 meses a 65, eso es contango. Por el contrario, cuando baja hacia la derecha, contrato cercano a contrato lejano, se llama backwardation. Es señal de escasez actual. Históricamente ha ocurrido durante la crisis energética de 2008, el choque del petróleo en 2020 y la guerra Rusia-Ucrania en 2022. Si el contango es profundo, gran diferencia de precios, mantener de futuros por largo tiempo acumula una pérdida por rodaje del 1 al 2 mensual. Para evitarlo, pueden elegir oro físico o respaldados por el activo físico, GLD, IAU, etc. Como inversor, revisen la curva de futuros de vez en cuando. Pueden distinguir entre contango y backwardation directamente en el gráfico, y según su profundidad, decidir si conviene invertir en físicos o de futuros. Mira este gráfico semanal del oro, Gold. Un superciclo es un periodo alcista que dura de 8 a 30 años. Ocurrió una vez entre 2000 y 2011 con el auge de la urbanización en China. En esa época, el oro pasó de $260 a $1,900. Hay muchos análisis que sugieren que a partir de 2026 podría comenzar un nuevo superciclo. Se basan en los patrones históricos de ciclos y en estos 4 factores estructurales. Pero ojo, esto es solo un escenario posible. La economía china y los cambios de política pueden cambiarlo todo por completo. Primero, la transición energética, solar, eólica, vehículos eléctricos, está disparando la demanda de cobre, níquel y litio. Cada vez más ciudades instalan paneles solares y los vehículos eléctricos crecen a un 30 anual. Segundo, la IA y los centros de datos aumentan la demanda de cobre y oro para semiconductores. Tercero, la tendencia de desdolarización hace que los bancos centrales compren grandes cantidades de oro. Cuarto, escasez de oferta.
el desarrollo de nuevas minas es lento y la oferta no alcanza a cubrir la demanda. Pero recuerda, todos estos escenarios están sujetos a variables. La economía inmobiliaria china o los cambios de política pueden romper el ciclo, y si la inversión en IA se enfría, la demanda de cobre también puede reducirse. ¿Qué hacer como inversor? Reconozcan la posibilidad de un superciclo, pero monitoreen siempre los indicadores económicos de China, las noticias de política y los choques de oferta. Observen la tendencia de largo plazo en el gráfico y ajusten su posición de forma flexible según las señales macro en tiempo real. El comercio de materias primas conlleva alto apalancamiento y volatilidad. Los futuros pueden hacerles perder su capital, y los precios pueden variar más de un 10 a 20 en un solo día por eventos geopolíticos o choques de oferta. Incluso sin apalancamiento, pueden moverse decenas de % en cuestión de días. A nivel global, un choque de oferta como un bloqueo en el estrecho de Hormuz puede disparar el petróleo drásticamente en poco tiempo. Históricamente, durante la guerra de Irak en 2003, la crisis financiera de 2008 y la guerra Rusia-Ucrania en 2022, el petróleo fluctuó más de un 50%. Históricamente, en esas situaciones la inflación ha subido más de un 1 mensual, las tasas de interés se han disparado, y las acciones y bienes raíces han caído entre un 15 y 30 en múltiples ocasiones. Esta lección es solo con fines educativos y no constituye una recomendación de compra o inversión en ningún activo en particular. Las decisiones de inversión deben tomarse siempre bajo su propia responsabilidad, siguiendo sus principios de gestión de riesgo y juicio personal. Para asuntos fiscales, consulten la normativa de su país. En la próxima lección, aprenderemos técnicas prácticas para operar materias primas directamente en los gráficos de TradingView. Gracias.